Bienvenidos a Fútbol con Historia. Seguimos repasando las anécdotas, las vivencias, los partidos históricos, los momentos vividos por los grandes protagonistas de este hermoso deporte, el fútbol. Sigan con nosotros en ABC TV. El próximo 30 de octubre se recuerda otro aniversario, el 30º, del primer título mundial alcanzado por la selección paraguaya adulta de fútbol de salón en el torneo disputado en Australia en 1988. Acompañaron al grupo que jugó el mundial el actual presidente de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón, Rolando Alarcón Ríos, y el colega Pedro García Jr., de Corporación Deportiva Fénix, quien relató en vivo la gran final con Brasil, haciendo vibrar en aquella oportunidad a los amantes del fútbol de salón de aquel entonces. Recordar el 88 es recordar el principio del levantamiento, del florecimiento, del crecimiento del fútbol de salón en el Paraguay y lógicamente también en el mundo entero, porque después logramos repetir esa gran hazaña en 2 oportunidades más. Nosotros participamos en la primera copa bastante bien organizaditos, la que se llevó a cabo en San Pablo, en el Ibirapuera, donde Paraguay llega a ser segundo. Pierde por 1-0 ante Brasil, jugando local, el estadio con más de 20.000 personas, o sea, gritando a favor de la verde amarilla, y sobre el final del partido nos embocan 1. Y bueno, perdimos 1-0. Nos fuimos al segundo en España, donde ahí tuvimos una suerte más adversa, salimos clasificados en 3er lugar. Y venía el Campeonato Mundial de Australia y comenzamos ya a prepararnos en una forma muy diferente. Yo ya había llegado a la presidencia de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón y lógicamente se hizo un trabajo bien planificado, gente joven, Miguel Ángel al frente de la selección, el doctor Mayán, jovencito en esa época, también le dio todo su tiempo, todo su fervor a la selección nacional, y un preparador físico que comenzaba, Tabarelli, que después fue un gran profesional, llegando inclusive a las selecciones nacionales de fútbol, como una prueba elocuente de que fue un profesional de primera al que en su momento había tenido la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón. Ese trabajo duró meses. Paraguay se fue adaptando al cambio de horario, teníamos un cambio de horario de 15 horas, una diferencia muy grande, abismal. Entonces el doctor Mayán hizo un trabajo realmente sensacional, haciendo dormir a los chicos de día y haciéndole trabajar a la noche, madrugada, porque a la madrugada estaban trabajando. Y en Australia se hizo todo un proceso de adaptación a los usos horarios, amén de preparar muy bien a la selección paraguaya, con partidos preparatorios previos, giras, entrenamientos y una selección ya bien formada. El técnico de la selección nacional, Miguel Alarcón, ya lamentablemente fallecido, estudió cómo hacer la estrategia para poder ganarle a Brasil, porque a partir de aquel año 80 en Belo Horizonte, Brasil ya no volvió a perder. Llevaba 8 años invicto en campeonatos sudamericanos, campeonatos del mundo, partidos amistosos internacionales, giras, y era el gran favorito para ganar el Campeonato Mundial de Australia. Una verdadera hazaña del salonismo paraguayo, donde ese día el seleccionado compatriota le ganó 2-1 al coloso Brasil en el partido final del Mundial disputado en Melbourne, que en esa ocasión fue organizado por la FIFUSA, Federación Internacional de Fútbol de Salón. Con 2 golazos de Miguel Martínez, la albirroja dejó sin la Copa Mundial a Brasil, uno de los grandes favoritos en Australia. Se hizo una planificación desde un comienzo. Tuvimos una concentración de 15 días aquí en el Hotel Presidente y en el Hotel Guaraní. Al principio nos costó mucho el tema de la aclimatación, el tema del cambio de horario. Es a los efectos de llegar a Australia,
a un 90% o 99%. Dormíamos de mañana y de siesta, y a la noche y madrugada entrenábamos. Tuvimos como 15 días de una planificación estricta, un control. A la noche no íbamos, entrenábamos por la calle, entrenábamos en el polideportivo esa parte se me pasó. En el polideportivo del Consejo Nacional de Deportes, y ahí íbamos a entrenar a la madrugada. Y luego a las 7 de la mañana cada uno a su habitación. Los primeros días nos costó el tema de entrenar a la madrugada y dormir de día. Pero con el correr de los días nos fuimos acostumbrando y nos propusimos un objetivo, era traer la primera Copa Mundial de Fútbol de Salón a Paraguay. En aquel operativo, la selección de fútbol de salón, para ir acostumbrándose al uso horario de Australia, los jugadores practicaban en plena madrugada, aquí en Asunción, y se conformó un gran equipo de profesionales liderados por el entrenador Miguel Ángel Alarcón. Todo ese trabajo bien planificado, hecho con mucho cariño, con mucha dedicación, con mucha inteligencia, y dio sus frutos. Un técnico que seguía los partidos, él tenía todos los partidos grabados de todos los que iban a jugar con la selección paraguaya y lo estudiaba todo el día, estaba con eso. Fue un profesional realmente que hasta hoy el fútbol de salón paraguayo no ha logrado tener uno de la categoría del profesor Miguel Ángel Alarcón. Realmente hemos perdido algo demasiado valioso para nuestro fútbol de salón. Y eso dio su fruto, triunfamos, ganamos el partido y lógicamente la gran alegría de traer una Copa del Mundo por primera vez al Paraguay. Había que sacar la billetera, pagar los pasajes, ayudarle a los muchachos. Era una época muy diferente a la de ahora. Esos jugadores realmente jugaban porque les gustaba el fútbol de salón y no exigían absolutamente nada a la Federación Paraguaya. O sea, la Federación Paraguaya no tenía un compromiso económico con ellos. Si hubo un premio simbólico para agradecerle el sacrificio a estos jóvenes, pero no existía ayuda de ningún tipo, de nadie. Una vez que salimos campeones, se consiguió pequeñas sumas para hacer el festejo, de uno que otro que ayudó, pero para pagar los pasajes, en absoluto nada, ni un solo peso. Sigan con nosotros el Arcón de los Recuerdos en el fútbol. Lo continuamos repasando en Fútbol con Historia a través de ABC TV. Paraguay cosechó su primer lauro mundial en fútbol de salón en la tercera edición del torneo celebrado en Melbourne, Australia en 1988. Jugado del 20 al 30 de octubre. La Federación Paraguaya de Fútbol de Salón abrazó la gloria con apenas 26 años de existencia. El 22 de octubre del 88, en la ciudad de Moe, Australia, Paraguay arrancaba con el sueño mundialista, venciendo a su similar de Canadá por 11 goles contra 1. Una primera fase superada sin inconvenientes,
ya que para la segunda presentación el 23 de octubre, la albirroja se aseguraba el pasaporte a la segunda ronda, ganándole a Inglaterra por 8-3. En la última fecha, el 24 de octubre, Paraguay se impone a Portugal por 2-1 y clasifica a la siguiente etapa en la primera ubicación. Paraguay se preparó con mucha seriedad. Incluso por la diferencia enorme de los usos horarios, se hizo un proceso de adaptación a la hora que íbamos a tener en Oceanía. Y los jugadores dormían de día y quedaban despiertos de noche. Entrenaban en la madrugada en las plazas que están en el centro de Asunción, en las inmediaciones del Hotel Guaraní, donde se acondicionaron habitaciones con cortinas negras de manera tal que durante el día fuera la noche. Y esa adaptación a los usos horarios hizo que Paraguay volara literalmente en la primera etapa, no sintiera absolutamente el cambio. Ganó al galope en Morwell la primera fase, después en Geelong siguió avanzando hasta que llegó a la final del Entertainment Center de la ciudad de Melbourne, donde le ganó la final 2-1 a Brasil. El único equipo que le complicó un poco más fue Portugal, pero después ganó en forma categórica los partidos, avanzó muy bien. En los grupos de semifinales clasificaban 2 equipos y Paraguay entró como segundo, perdió contra Brasil ese partido. ¿Estuvo a punto de quedar fuera? No, en el sentido que primero y segundo pasaban. Entonces Paraguay pasó como segundo en cuartos de final. En semifinal vinieron los cruces y pudo avanzar hasta la final tras derrotar a Portugal, y Brasil le sacó del torneo a España y se instaló invicto en la final. La segunda fase, ya con los mejores de cada serie, el torneo fue tomando prestigio y a la vez llenándose de emociones. En la ciudad de Melbourne, Paraguay lograba un cómodo 8-3 ante Argentina. En el segundo juego, otra vez en Melbourne, la selección nacional cae ante Brasil por 2-1, perdiendo de esta manera su invicto y peligrando sus chances de clasificación. Hubo una rotación de jugadores, no es que jugaba un equipo solo, sino que el entrenador cuando eso estaba el finado Miguel Ángel Alarcón, estaba con el profesor Carlos Báez, estaba Mario Lezama, estaba Tabarelli, estaba el doctor Mayán. Entonces teníamos un equipo médico, un equipo de preparadores físicos, entrenadores, que ellos íbamos rotando, y entonces por eso venía la goleada. Estábamos preparados para poder llegar a la final y poder conseguir el objetivo. Nos costó, pero es una forma también de que nos fuimos viendo cómo jugaban, conociéndole un poco, y entonces ellos en la final entraban muy confiados, pero gracias a Dios hemos conseguido un buen resultado y trajimos a Paraguay la primera Copa Mundial. El partido decisivo se jugaba en Geelong ante la selección local. Paraguay consigue ubicarse en semifinales tras golear a Australia por 8-1. Los encuentros de la segunda ronda se disputaron entre los días 25 al 28 de octubre. El 29 de octubre, la albirroja vence en semifinales a España por 4-1, para de esa manera adjudicarse el derecho a disputar la final del Campeonato Mundial ante Brasil, hasta entonces invicto y con la valla menos vencida del torneo. Ese partido fue el cambio de la Junta Técnica, porque los brasileños en esa época, ellos manejaban todo. Ellos designaban los árbitros, ellos te sancionaban, ellos te perdonaban, ellos eran los dueños de todo. Entonces se hizo un trabajo dirigencial activo. Yo era vicepresidente de la Federación Paraguaya. Se hizo un trabajo dirigencial activo y le presionamos al presidente de la FIFUSA de aquel entonces, Januario D'Alessio, que era un buen señor, una buena persona. Y se le dijo que no podía estar ahí solamente un brasileño designando los árbitros cuando Brasil es el que tenía el interés principal para ser campeón de vuelta. Y entendió y logramos introducir a un español en la Junta Técnica y a un paraguayo que se le puso ahí a Eladio Báez. Él estaba acompañando como asesor. Y lógicamente ahí no apareció ningún referee que podía favorecer a uno o a otro. Se
se trajo a un muchacho español, un muchacho joven, tal González, lo recuerdo por el apellido, que hizo un excelente partido. Y lógicamente cuando hay un buen arbitraje, cuando la gente está tranquila, cuando el cuerpo técnico está tranquilo, los jugadores también, y bueno, el rendimiento lógicamente cambia. No se preocupa uno del arbitraje, porque el arbitraje cuando comienza a preocupar al cuerpo técnico y preocupa a los jugadores, estamos liquidados. Por eso la importancia del tema arbitral. El domingo 30 de octubre de 1988 en la ciudad de Melbourne, Paraguay tiene su revancha ante la escuadra verde-amarilla. En un juego intenso y bien planteado, la albirroja logró vencer por 2-1 al temido e invencible Brasil con 2 goles de Miguel Ángel Martínez, logrando una hazaña sin precedentes en el deporte paraguayo y escribiendo con gloria las páginas más emotivas del deporte guaraní. Muchos tuvieron influencia positiva los 20 aproximadamente paraguayos que vinieron de distintos lugares de Oceanía, que es prácticamente un continente. Es un continente realmente, por su tamaño, por la extensión que tiene y porque Australia ocupa en Oceanía la mayor parte. El resto es simplemente un cúmulo de islas, de las cuales la más importante es Nueva Zelanda y hay otras más. Y venían estos paraguayos y nos alentaban. También había una señora que elaboraba chipa y llevaba a la cancha y nos hacía sentir como si estuviéramos realmente en una cancha paraguaya, porque el aliento era ensordecedor de ese grupito, de esa veintena de aficionados residentes paraguayos en Australia. Muy difícil de explicar y prácticamente irrepetible, porque después vinieron 2 campeonatos mundiales más, pero el sabor de lo primero, de lo pionero, de lo lejano, hay más de 20.000 kilómetros de distancia entre Australia y Paraguay, el tema de los usos horarios, acá eran las primeras horas de la mañana y en Australia estaba terminando el día, cuando nos consagrábamos campeones era de noche. Las vicisitudes que se pasaron y que se pudieron superar gracias precisamente al espíritu de cuerpo que tenía esa delegación son excepcionales. El primer gol fue de un tiro libre, sin barrera, que Ramón Carosini amaga y yo entro de segunda a pegar. En ese momento estaba el arquero Panza, que era el arquero que jugaba siempre contra Paraguay porque tenía suerte. Nosotros, un día antes, con Ramón Carosini y con los entrenadores, practicábamos esa jugada. Practicamos como 20, 30 veces esa jugada. Y justo nos salió eso y gracias a Dios marcamos el primer gol. El segundo, que fue de un córner que le sacan a Hugo Villamayor. Hugo Villamayor le pasa a Ramón Carosini y él me devuelve la pelota hacia atrás y yo con el puntín de un cañonazo marco el segundo gol, que gracias a Dios fue el gol de la victoria. Nosotros nos fuimos por amor a la casaca, por el prestigio del fútbol de salón y defender los colores de Paraguay en una tierra tan lejana. Al principio no dimensionamos, solamente nos fuimos por amor al deporte. Y gracias a Dios hoy día se recuerda eso, ese primer título del Mundial de 88 en un país tan lejano como es Australia. El plantel albirrojo estuvo integrado por los siguientes salonistas: Luis Alberto González, Gilberto Pagliaro y Flaminio López los arqueros, Ramón Carosini, Óscar Basualdo, Miguel Martínez, Carlos Salinas, José Carlos Romero, Hugo Villamayor, Luis Gualberto Martínez, Silvio Arévalos y Demetrio Frágueda. El cuerpo técnico lo integraron Eladio Báez como asesor, el técnico Miguel Ángel Alarcón Ríos, ya fallecido, Juan Carlos Tabarelli, José Mayams y Mario Lezama. Fue una gran actuación de estos jóvenes que estaban muy bien preparados, físicamente bien. Teníamos un equipo realmente de gran calidad. Y esa calidad se vio con el resultado. Pero ahí hay un hecho que señalar que después se dieron cuenta los propios brasileños, que Paraguay hizo 3 partidos amistosos con la selección brasileña antes de irnos al Mundial. Antes de irnos al Mundial, Miguel Ángel, nos tenemos que buscar con Brasil.
Y bueno, buscamos el acercamiento ahí para conseguir esos partidos amistosos y se hicieron aquí en el estado de Paraná, en ciudades, una de ellas que recuerdo fue creo que la ciudad de Cascabel. Bueno, se hicieron 3 enfrentamientos, perdimos los 3, perdimos 2 y uno empatamos. Perdimos por un gol, pero fue muy importante para que el técnico saque sus conclusiones, sus apuntes y lógicamente cómo ir controlando a los mejores jugadores que tenía la selección brasileña, un equipazo profesional ya en esa época, ante un equipo nuestro totalmente amateur. Vamos a cumplir 30 años y vamos a ver si podemos ya volver a juntarnos unos cuantos, los que quedamos de esto, y festejar dignamente 30 años que van a marcar historia no dentro de la Federación Paraguaya, van a marcar historia dentro del deporte paraguayo. El fútbol de salón tiene una calle que lleva su nombre, en homenaje a esa gran gesta del 88, que se llama Futsal 88, que también tiene su historia. Mucha gente intentó por todos los medios cambiar el nombre de esa arteria. Y tuvimos que luchar en la municipalidad, hacer, pero de todo para que se mantenga el nombre de Futsal 88. Y hemos logrado, mediante el apoyo del vecindario, que apoyó la firma de un documento por escritura pública aceptando el nombre de Futsal 88. Y entonces ahí a todos los malos que quisieron perseguirnos le quitamos el sombrero. No pudieron hacer más nada, porque el vecindario dijo sí. Posterior al título alcanzado en Australia, Paraguay obtuvo el campeonato mundial disputado en nuestro país en el 2003, venciendo 5-4 a Colombia, y luego en Mendoza, Argentina en el 2007, donde le ganó 1-0 al combinado local. Así lleva acumuladas 3 estrellas.